Vamos a ver un repaso de algunos temas. Nuestro primer tema va a ser la función creciente y decreciente. Como definición tenemos que si al aumentar el valor de la x, el valor también de la función f de x se incrementa, decimos que la gráfica de la función crece. Es decir, que si x crece y nuestra función evaluada en x también crece, es una función creciente. Y por el contrario, cuando el valor de x aumente, pero el valor de la función disminuya, vamos a decir que la función está decreciendo. Otra forma de ver esto es que tenemos una función f que es creciente en un intervalo. Si para cualquier par de números, en este caso x1 y x2, el intervalo va de la siguiente manera. Es decir, que x1 sea menor que x2. Entonces uno esperaría que f evaluada en x1 sea menor que f evaluada en x2. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos acá, que si aumenta x, aumenta f de x para una función creciente. Para el caso contrario, que es la función decreciente, vamos a tener un intervalo de x1 y x2. Igual, x1 es menor que x2, pero aquí en este caso la función, si te fijas, va a empezar a disminuir. Entonces, cuando vayamos aumentando las x, nuestra función va a ir disminuyendo, por lo tanto va a ser decreciente. Otra forma de ver esto es con la ecuación de una función lineal, que es f de x es igual a mx más b, donde m es la pendiente. Entonces, cuando m sea mayor a 0, las funciones van a ser crecientes. Y cuando m sea menor a 0, vamos a tener funciones decrecientes, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas, aquí tenemos unos ejemplos. Es decreciente porque tiene una pendiente negativa, es creciente porque tiene pendiente positiva. Entonces, función creciente va creciendo, como lo dice su nombre, y la función decreciente, también como lo dice su nombre, se va haciendo cada vez más chiquita. ¿De acuerdo? Entonces en los problemas solo te tienes que fijar cómo es esta ecuación y también lo que puedes hacer es graficar. Entonces si empiezas a sacar tus valores y ves que van aumentando, pues es creciente, y si ves que empiezan a disminuir, pues es una función decreciente. El otro tema es el teorema del residuo y la división larga. Entonces vamos a considerar esta función x cuadrada menos 8x más 6 y la vamos a dividir entre el polinomio que es x menos 2. Entonces esto es una función y esto es por lo que vamos a dividir. Entonces recuerda que tenemos la división larga, la división sintética y este último pedazo es la parte del teorema del residuo. Entonces, en la parte de la división larga, lo primero que vas a hacer pues va a ser escribir tu función polinomial y afuera el binomio. Entonces, lo que tú quieres hacer es que esto que está afuera se parezca a lo que está aquí adentro. Para eso tienes que multiplicar por lo que vas a poner acá arriba. Entonces lo que tienes que ver es por qué número tienes que multiplicar esto para que se parezca a lo que está adentro. Aquí en este caso tenemos x cuadrada menos 8x más 6. Entonces, lo primero que nos interesa es eliminar este x cuadrada. Entonces, si tenemos x menos 2, lo que tenemos que hacer para tener este x cuadrada es multiplicar por x. Entonces, hacemos x por x me da x cuadrada. Luego, x menos 2x me da menos 2x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante que recuerdes que va un signo menos, o sea, estás restando. Aquí en este caso, lo que vas a hacer va a ser restar. Entonces, te fijas, x cuadrada menos x cuadrada me da 0. Y si tengo menos por menos me da más, entonces menos 8x más 2x me da el menos 6x. Entonces ahora bajamos este 6 acá abajo y continuamos con nuestra operación. Entonces ahora lo que nos interesa eliminar es el 6x más 6.
Entonces tenemos que buscar qué valores tenemos que multiplicar para que nos dé la operación, el resultado que queremos. Entonces aquí en este caso, si te fijas, tenemos un 6x y aquí tenemos una x, entonces tenemos que multiplicar por menos 6x para que podamos eliminar este término que está aquí. Entonces tenemos menos 6x por x me da menos 6x. Luego menos 6 por menos 2 me da más 12. ¿De acuerdo? Entonces igual, de la misma manera, aquí le pones el paréntesis y afuera le pones el signo menos. Entonces sería menos 6x menos por menos más 6x me da el 0. Luego tenemos 6 menos, por este menos 12 me da menos 6. De tal manera que tu residuo, en este caso, va a ser menos 6, porque es lo que salió de aquí. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la división larga. La parte de la división sintética, pues hacemos lo mismo. Aquí en este caso, bueno, esta está acomodada de manera distinta, pero es lo mismo que hemos visto. Aquí lo que vas a hacer, vas a escribir este 2 con el signo contrario. O sea, aquí tienes un menos 2 y lo vas a poner con el 2 positivo. Y aquí vas a escribir los coeficientes que van acompañados de tu función polinomial. Por decir así, aquí x al cuadrado es como si tuvieras un 1. Entonces aquí pones este 1. El menos 8x está acompañado por este menos 8 y el 6 lo pasas aquí. Entonces lo primero que haces es bajar este 1. Lo bajas aquí directamente. Y luego haces 2 por 1, me da 2. Y aquí en este caso lo que haces es una suma. ¿Sí? Sería menos 8 más 2 me da menos 6. Y vuelves a hacer lo mismo. 2 por menos 6 me da menos 12. Y ahora haces la misma suma. 6 más menos 12 me da menos 6. Y si te fijas, en ambos casos, como debe de ser, nos salió el mismo residuo. Entonces así sabemos que nos salió bien. Y ahora esta va a ser la parte del teorema del residuo. ¿De acuerdo? Este teorema nos va a servir para comprobar que efectivamente hicimos bien nuestra división. ¿Sí? Este es el teorema del residuo. Entonces, lo que nos dice este teorema es que la función evaluada en este valor, en este caso 2, va a dar el residuo. ¿De acuerdo? O sea, fíjate en el valor que tengamos acá. El valor que vamos a poner aquí en esta parte va a ser el valor con el signo contrario. O sea, si aquí tienes menos 2, aquí pones 2. Y este cambio del signo es el que vas a usar para el teorema del residuo. Entonces vas a evaluar esta función que tenemos acá con 2. Entonces tenemos 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 6. Y haciendo la operación, finalmente vemos que nos da menos 6. Entonces, si te fijas, es el mismo valor que obtuvimos anteriormente. Entonces, así es como sabemos que sí hicimos bien nuestras divisiones. Y para eso nos sirve el teorema del residuo. Para comprobar que al evaluar la función en este valor que se le conoce como R, haz de cuenta que esto es un X menos R, y lo que estás haciendo es evaluar la función en f de R. Esto te dice que cuando evalúes la función en R, esto nos va a dar el residuo. ¿De acuerdo? Entonces,
eso sería lo de esta parte. Solo te tienes que fijar pues en ver bien los signos, hacer bien las operaciones para hacerlo. Y en el caso, por decir que aquí hubiera tenido un x cuadrada más 6, o sea que no hubiera tenido el 8, lo que hubieras tenido que hacer es agregarle un 0. O sea, te hubiera quedado un 1, 0 y 6. Y haces lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando te falten x, por así decirlo, tienes que completar con ceros. Entonces aquí fíjate que es x cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Pero aquí tengo x cuadrado y luego me paso a x a la 0. Entonces para poder hacer tus operaciones, tanto aquí como en la división sintética, o sea en las dos divisiones, debes de agregar ceros para completar las x que te faltan, pero todo lo haces igual. En el caso del crecimiento exponencial, nos dice que es la tasa de crecimiento por individuo de una población, o sea, cómo va creciendo esta población. Va a ser la misma sin importar el tamaño de la población, y lo que hace que crezca cada vez más rápido conforme se hace más grande. Entonces va a ir creciendo cada vez más rápido. En la naturaleza pues hay poblaciones que se pueden ver limitadas por la disponibilidad de recursos, por ese es otro tipo de crecimiento. Entonces un ejemplo, por ejemplo, de las bacterias se reproducen dividiéndose por la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que de una bacteria salen 2 bacterias más, ¿de acuerdo? O sea, es el doble, por 2. Y el tiempo entre divisiones es alrededor de 1 hora. Entonces, para ver cómo crece exponencialmente, vamos a suponer que en el tiempo t igual a 0, vamos a tener 1000 bacterias. Entonces, después de 1 hora, cada bacteria se va a dividir. Recuerda, tienes una, se divide en 2. Por lo tanto, se van a producir 2000 bacterias. O sea, cada una de estas bacterias se dividió una vez. Entonces, tenemos 2 bacterias más por cada bacteria. Entonces, hubo un aumento de 1000 bacterias. Ahora, después de 2 horas, cada una de estas 2000 bacterias se divide nuevamente, lo que va a producir 4000 bacterias. Esto hace un aumento de 2000 bacterias. Y después de 3 horas, cada una de estas 4000 bacterias se divide nuevamente, lo que va a producir 8000 bacterias. Entonces, si te fijas, empezamos con 1000 bacterias, luego subí a 2000, luego a 4000, luego a 8000. Entonces, pues va creciendo de manera exponencialmente. Entonces, cada vez van multiplicándose más y va creciendo más rápido. Entonces, la ecuación que describe ese crecimiento vendría siendo esta. Entonces, este primer término, el 1000, es la condición inicial. O sea, te está diciendo que en el tiempo 0, al inicio, tenías 1000 bacterias. El 2 nos está diciendo que se están duplicando, ¿de acuerdo? O sea, que si tienes una bacteria, cuando se separen vas a tener 2. Y la t es el tiempo. Entonces tienes que fijar esta t en qué está. Por decir, aquí te la estoy dando en horas. Pero si te la pido en segundos, tienes que hacer la conversión de unidades para que te salgan bien las cantidades. Entonces tú lo que harías sería agarrar tu calculadora y poner 1000, paréntesis, 2, elevado a 3 horas. Y cuando hagas eso, te deben salir las 8000 bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que la gráfica que obtengas se tiene que ver algo así, como si fuera una curva que va hacia arriba. ¿De acuerdo? Esa es la manera de ver el crecimiento exponencial. Entonces te tienes que fijar en meter bien las cosas a la calculadora y que esta t pues esté en las unidades que te están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces pues revisa estos temas que te acabo de explicar y pues si tienes alguna duda pues ya sabes que me puedes preguntar.